Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 2 de la programación orientada a objetos con C#. Pues como saben, en la primera parte lo que vimos es los 4 pilares de la programación orientada a objetos, en el cual vimos de forma teórica los conceptos de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es justamente ver ya algo más práctico, entendiendo directamente cada concepto que mencionamos en la primera parte. Pues ahora veremos la parte práctica de la abstracción y el encapsulamiento, en lo cual tendremos que crear una clase para poder encapsular datos con respecto a la abstracción que hagamos pues de una entidad del mundo real, como se había mencionado en la parte teórica. Bien, antes de empezar les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan usar el chat y comunicarse con otros usuarios para así intercambiar conocimientos e ideas. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero que tienen que hacer es crear un proyecto de consola. Como pueden ver, pues aquí es un proyecto de consola que no tiene absolutamente nada que la clase principal. Aparte de esto, pues su método principal, ¿cierto? En lo cual hemos estado trabajando ya muchas veces en lo que son los fundamentos de programación en C# que se encuentra en esta parte. Entonces, para trabajar con este ejemplo que les menciono, que es el tema de abstracción y encapsulamiento, vamos a trabajar sobre una entidad persona. Vamos a tener que abstraer a la entidad persona del mundo real. Tengan en cuenta que puede ser cualquier entidad en el mundo real. Tienen que ustedes ver la manera de verificar, de abstraer una entidad o un objeto pues en el mundo real, para posteriormente dicha entidad pasarlo a encapsular con los atributos, ya sea definiendo los atributos y el comportamiento que va a tener esto, pues definiéndolo dentro de una clase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, como les digo, definamos. La entidad del mundo real que vamos a abstraer será pues a persona, ¿ok? Nuestra entidad del mundo real es persona. Ahora, para abstraer tenemos que identificar primero qué es lo que queremos hacer con esa entidad persona. ¿A qué tipo de sistema estamos cargando? Imagínense que estaríamos trabajando pues con un sistema muy general, muy genérico, en el cual simplemente necesitamos los datos más conocidos de una persona. Como les había mencionado en el video 1, en la primera parte, la forma en que van a abstraer una entidad va a depender de qué tipo de sistema se está orientando en su desarrollo. Con respecto a un sistema, podría ser que se abstraiga una entidad de una manera, con ciertos atributos y ciertos métodos, mientras que para otro sistema podría ser que la primera abstracción no sea válida. Tendría que ser una segunda abstracción que se ajuste a las necesidades del sistema que se está desarrollando y a la importancia que tenga con respecto al proceso que se va a realizar con su información. Entonces, con respecto a esto, de forma general podría ser una persona, no sé, para un sistema de ventas, o una persona para identificar los datos dentro de un acceso, dentro de un sistema, obviamente, para un login, entre otros casos, ¿cierto? O para control de planillas, aunque eso es mucho más detallado, pero algo más general. Entonces, para abstraer la persona primero, pensamos, ¿qué es una persona? Obviamente es una entidad del mundo real. Ahora, ¿qué atributos necesito dentro de mi sistema? Por ejemplo, lo voy a poner por aquí en un comentario. Los atributos que voy a necesitar de persona podría ser, por ejemplo, el primer atributo va a ser nombre. Obviamente yo quiero el nombre de la persona para algo que voy a hacer. Otro atributo sería apellido. Ahí está, entonces voy a usar también el apellido para que pueda identificar, por ejemplo, a la persona. Después yo me pongo a pensar y sigo aún abstrayendo. Tengo una persona, pero yo sé que hay personas que pueden repetir su nombre y apellido, por lo tanto se define esto pues como los homónimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría yo para identificar cada persona de forma única o de forma pues que no sean idénticas con respecto al nombre y al apellido? Pues simplemente lo que puedo hacer es poner un documento de identidad, ¿cierto? Con lo cual sería documento de identidad. Ahí está el nombre, el apellido, el documento de identidad. ¿Qué más quiero? Por ejemplo, en mi sistema, digamos que yo quiero identificar si la persona en el mundo real es varón o es mujer. Por algún motivo, digamos que por algún motivo en nuestro sistema, pues a quien tenga el sexo masculino le podemos dar cierta publicidad orientado a ese sexo, mientras que si el sexo es femenino le podríamos dar una publicidad más específica a ese otro usuario, ¿cierto? Que su sexo es femenino. Por ejemplo, podría ser que a los que son varones podríamos darle una publicidad que les muestre, no sé, unas casacas de cuero, unas camisas de vestir, pantalones o ropa de vestir.
mientras que si el usuario vendría a identificarse con el sexo mujer, o en este caso femenino, pues podríamos, no sé, mostrarle publicidad de tacos, vestidos, maquillaje, entre otras cosas. Como les digo, es de acuerdo al sistema, por lo cual defino que mi sistema sí necesita esa información, que sería el sexo de la persona. Por lo tanto, abstraigo en la idea, estoy abstrayendo, entonces pongo también necesito sexo. Ahora, aparte de esto, digamos que yo quisiera verificar de la persona cuándo es su cumpleaños y que mi sistema de alguna manera le alerte de forma automática, tal vez como siendo un poco cordial por parte del sistema y decirle, ¿sabes qué? Te deseamos un feliz cumpleaños, ¿cierto? Entonces, para eso yo necesito la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y por otro lado, a ver qué más podría necesitar de la persona. Tengo el nombre, apellido, documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento. Digamos que alguien podría decir, a ver, yo también quiero saber cuál es la edad de la persona. Por lo tanto, tengan en cuenta que poner edad no sería factible. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar un poco más, claro que lo estoy abstrayendo. Es un valor que tal vez lo pueda necesitar en el sistema, pero esta edad yo lo puedo sacar con un algoritmo a través de fecha de nacimiento, ¿cierto? Tengo la fecha de nacimiento, obtengo la fecha actual, obviamente de nuestro sistema o del servidor, y simplemente hago una diferencia, una resta, ¿cierto? El año actual menos la fecha de nacimiento y me va a resultar pues la fecha de diferencia, por lo cual lo puedo convertir a años. Entonces ya no hay ningún problema y no tengo que abstraerlo eso para mi aplicación, de forma directa al menos no. Entonces, a ver, ¿qué más sería? Nombre, apellido, documento de identidad, sexo, fecha de nacimiento. Otra cosa que quisiera abstraer de la persona podría ser, digamos, a ver qué se me ocurre ahora. Por algún motivo, digamos que es un sistema para poder, un sistema de salud, para poder identificar el bienestar de salud de una persona. Por lo tanto, yo quiero saber si su talla con su peso son acordes o si la persona posiblemente pueda estar desnutrida o tenga, digamos, ciertas deficiencias en el estado físico, ¿cierto? Entonces, si un sistema requiere esto, tendría que abstraer también esa información que es válida para lo que yo necesito. Por lo tanto, sería uno, estatura, y otro dato podría ser, por ejemplo, peso. Peso puede ser estatura en metros, peso en kilogramos. Listo, ya está. Entonces tengo esto y ahora de esa manera yo puedo seguir abstrayendo más información que pueda necesitar de la persona. Por lo tanto, esto vendría a ser la parte de abstracción. Estaría abstrayendo de la entidad del mundo, una entidad del mundo real, y pues de esta manera estoy obteniendo la información que yo puedo necesitar y que sea relevante para mi aplicación. Por lo tanto, algo más que puedo abstraer, que ya vendría a ser no netamente del mundo real, sino más orientado tal vez al comportamiento del sistema, pero una abstracción ya incorporada en el sistema, que vendría a ser, por ejemplo, fecha de registro, que podría ser pues que quiero verificar o quiero ver cuándo se ha registrado esa persona. Estoy abstrayendo un comportamiento directo con respecto a una acción dentro del sistema, ¿ok? Con respecto a la entidad persona, y podría ser otra fecha de modificación. Listo. Esa es la información que yo he abstraído de mi entidad persona del mundo real. Simplemente de esta manera. Ustedes pueden abstraer mucha más información de acuerdo, como les digo, de acuerdo al sistema que ustedes estén desarrollando. Puede ser que esos datos no sean aplicables pues a un sistema X, mientras que a un sistema Y sí lo sean. Por lo tanto, la abstracción de una entidad va a variar de acuerdo al sistema que estén ustedes programando, que estén trabajándolo en ese instante. Entonces, esto vendría a ser la parte de la abstracción. Una vez hemos abstraído, tenemos que ver la forma de encapsularlo. Entonces, por lo tanto, la abstracción y el encapsulamiento generalmente vamos a trabajarlo juntos, porque yo ya lo he definido de forma general, de forma analítica, por así decirlo, la información de una entidad real del mundo, en este caso de una entidad del mundo real. Por lo tanto, yo ahora tengo que pasar al tema de encapsulamiento, que sería pues el segundo pilar de la programación orientada a objetos. ¿Cómo es que esta información lo representamos dentro de la aplicación y que esta información se encuentre encapsulada? Es decir, que esta información se encuentre
segura, accesible por el programa, pero inaccesible por algunos puntos directamente del sistema o por algún comportamiento no especificado dentro del sistema. Entonces, tengo para eso que encapsularlo. ¿Qué hago? Tengo la abstracción y ahora para poder encapsular yo puedo crear una clase. Fíjense, voy a crear una nueva clase. Simplemente van aquí a New o en este caso add y aquí está clase. ¿Ok? Creamos la clase y vamos a ver por acá. Le podríamos poner que eso sea pues nuestra clase persona. Entonces, le voy a poner C persona para identificar por ahora que esto es una clase, ¿ok? C persona. Le doy Enter y fíjense que tengo la clase C persona. Aquí está. Como saben, voy a limpiar el código que no necesito. No me gusta código que esté manchado, que incorpore cosas que no estoy usando. Y un public por acá. Entonces, yo le pongo public class C persona porque va a ser público la clase, mientras que la abstracción que yo hice de la persona van a ser de forma privada. Porque va a ser privada porque esos atributos que voy a definir va a ser directamente usado por la clase, pero también voy a crear los métodos de encapsulamiento, con lo cual yo voy a definir que dichos atributos abstraídos que van a ser privados para la clase van a tener métodos que va a permitir leer y asignar valores. ¿Ok? Eso vendría a ser lo que es el encapsulamiento. Entonces vamos por partes. Tenemos nombre, apellido, documento de identidad. Entonces ponemos por aquí, por ejemplo, private string nombre. ¿Por qué? Obviamente porque yo si me pongo a pensar un poco, el valor de nombre del campo que yo he abstraído que voy a necesitar de la información de la entidad nombre viene a ser un string. Obviamente va a ser una cadena de texto, lo cual se va a llenar en este campo, ya sea en base de datos o sea en la clase como estamos haciendo ahora pues para esta representación, ¿cierto? Entonces para cada abstracción que hice o para toda la abstracción que hice de mi entidad tengo que analizarlo cuidadosamente y verificar qué tipo de información requiere o en este caso qué tipo de datos requiere para que yo pueda simplemente brindar el tipo correspondiente con respecto a la abstracción que se hizo. ¿Ok? Entonces pongo un string nombre y aquí le añado pues el modificador privado, con lo cual ya les he explicado justamente ese tema en los fundamentos de programación con C#, ¿cierto? Si no, pues pueden revisar los temas anteriores en lo cual se ha visto en la parte 18, modificadores públicos y privados. Entonces, tengo este modificador privado en un tipo de dato string sobre la variable nombre. Entonces, ya estoy comenzando a llenar la información o a crear los atributos de mi clase o de mi entidad persona que he abstraído. Después tengo apellido, por lo cual le pongo private string apellido, porque también obviamente va a ser un tipo string, y así sucesivamente. Lo voy a copiar esto para no estar moviéndome a esta otra pestaña, ¿ok? Y vamos a ir borrando de a poco. Bien, aquí tengo documento de identidad. Tengan en cuenta que al momento de encapsular ya tenemos que trabajar un poco con la programación y debemos incorporar un código limpio, factible y bastante legible. Obviamente realizando pues ciertos estándares para que se pueda definir una variable por el mismo nombre que se le da, ¿ok? Que eso es un estándar bastante conocido para poder trabajar con una forma bastante ordenada dentro de la programación. Entonces tengo aquí lo que es documento de identidad, en lo cual le pondría private string. Y por ejemplo, en mi caso, bueno, aquí simplemente un string porque va a ser pues números. Para mi país son 8 dígitos el documento de identidad, que es un DNI. Para otros países sé que es 11 dígitos y así puede variar, ¿cierto? Entonces eso era un documento de identidad, por lo cual le voy a poner documento identidad. Nada más así, tengo que acortar mis variables y ponerlo de la mejor forma posible, que indique de forma abreviada a qué se está refiriendo dicha variable, pero que se entienda también simplemente con leer el nombre de la variable. Entonces después tengo sexo. Sexo pues a nivel general sabemos que se puede definir simplemente como masculino o como femenino. Por lo tanto yo le pongo private y como son dos valores yo le puedo poner muchos dirán puede ser un entero o puede ser una cadena que le pongan en cadena masculino o femenino, pero para reducir simplemente el espacio en memoria en el momento de usarlo puedo definir un tipo que recibe simplemente dos valores, ya sea true o sea false, con lo cual puede ser un booleano, que me estoy refiriendo justamente a eso. Ahora,
Si están haciendo un sistema, no lo sé, pues un sistema para cualquier otra cosa que podría identificar, digamos, en una discoteca, ¿ok? El tipo de entrada de personas de sexo masculino, sexo femenino, o pues algunas otras preferencias que puedan tener en el sistema para poder desarrollarlo, podrían poner otro tipo de dato, por lo cual tengan mucho cuidado. Y no lo digo en broma porque hay casos, se puede sistematizar sistemas con respecto a información que se puede comportar de forma distinta. Entonces tenemos que ver todos esos casos. Para nuestro caso vamos a poner un bool, fíjese, tipo bool, que sea sexo. Obviamente va a ser masculino o femenino, pero para este caso será true o false, simplemente así. Dando el valor que corresponda, por ejemplo, true puede ser para masculinos y false para femenino, ¿ok? Eso ya de acuerdo a cómo lo puedan manejar ustedes. Seguidamente tengo lo que es fecha de nacimiento, por lo cual le pongo un private y eso puede ser un tipo fecha. Le pongo aquí date, fíjense, y como obviamente no lo reconoce porque no sea el importado del using correspondiente para el tipo date, le doy control punto y fíjense que aquí, a ver, vamos a ver, no está reconociendo. Ok, en C# es datetime, si no me equivoco, datetime, ahí está. Le pongo el datetime y el control punto y using system. Esto vendría a ser pues un tipo de dato que soporta fechas, por lo cual aquí le pongo, no le voy a poner obviamente fecha de nacimiento, sino fecha nacimiento. Y listo. Eso me va a almacenar tanto la fecha como la hora, minuto y segundo, ¿ok? O incluso milisegundos si lo defino. Pero también lo puedo limitar a que simplemente trabajemos con la fecha exacta, sin considerar hora ni nada por el estilo. Porque obviamente para fecha de nacimiento, en un sistema, por ejemplo, que solamente controle al usuario como Facebook, Twitter, lo que les importa a ellos es fecha de nacimiento para darles un saludo, digamos. Pero si es un sistema de salud para un hospital, ahí sí requieren fecha de nacimiento con hora, minuto, o incluso si quisieran en el peor de los casos milisegundo, pero no, es un poco probable, pero sí por lo menos hora y minuto, ¿cierto? Entonces le ponemos fecha. Estatura en metros. Yo le pondría aquí pues un private que sea con respecto a la estatura, el tipo de dato float. Obviamente les dije que los tipos de datos float no son tan precisos como los tipos de datos decimal, pero con una estatura vamos a trabajar con valores bastante pequeños y con pocos decimales, obviamente, ¿cierto? 1 o 2 decimales como mucho, exagerando. Entonces le puedo poner un tipo de dato float, con lo cual la precisión es exacta para este tipo de información que vamos a manejar, que sería estatura. Bien, tenemos estatura, tenemos peso en kilogramos, obviamente aquí sería estatura en metros, ¿cierto? Estatura metros le pueden poner aunque sea, o incluso ese metros podrían separarlo en otro campo que indique pues unidad medida estatura, digamos. Eso ya depende de ustedes, pero no lo voy a complicar. Por ahora simplemente le voy a poner estatura en metros para que se pueda entender. Después tenemos peso en kilogramos. Le voy a poner private. El peso también lo podemos dejar con un float, peso, kilogramos, para saber e identificarlo correctamente, ¿ok? Lo que tenemos aquí, fecha de registro, la abstracción interna, que ya se entrelaza mucho con el sistema que les había mencionado, pues vendría a ser un tipo de datos como la fecha de nacimiento, ¿cierto? Pero como eso es fecha de registro, aquí sí requiero tanto la hora, minuto, segundo, el año, mes y día, como también la hora, minuto y segundo, e incluso el milisegundo. Por lo tanto, fecha de registro, simplemente lo pongo un private y un datetime también, como pueden ver aquí. Pero no hay ninguna alteración en el tipo, porque obviamente ambos soportan la información que les acabo de mencionar, por lo que tendría que poner aquí fecha nacimiento. Finalmente tenemos fecha de modificación, que vendría a ser el mismo caso que fecha de registro, ¿es esto, cierto? Fecha de registro, ahí está. Y finalmente tenemos, como les menciono, el fecha actualización, que vendría a ser el mismo caso que presenta pues nuestra fecha de registro. Y ya está. Fíjense, hemos abstraído de una entidad del mundo real, lo cual podemos ver la información que hemos abstraído aquí con respecto al comportamiento que le vamos a dar al sistema. Y después estamos encapsulando, pero fíjense, aún no hemos encapsulado estos atributos, solo lo hemos definido como atributos, con lo cual se podría definir que aún seguimos abstrayendo dentro de la aplicación, pero ahora tenemos que encapsular esta información, por lo cual ya se le puso el modificador private, con lo que estaríamos limitando el acceso a esas variables, por lo cual ya no tengo que hacer ejemplo en esta parte, ¿cierto? Porque saben que si esto es private, simplemente todas estas variables privadas son inaccesibles
si yo trato de acceder bajo una instancia de la clase aquí, lo cual ya expliqué pues en los fundamentos de programación. Entonces, también les había hablado pues de los métodos de asignación y de lectura, que era por ejemplo un public para asignar un valor, void set nombre, digamos, ¿cierto? Le poníamos set nombre y aquí string nombre, y finalmente le poníamos por aquí this.nombre igual a nombre. Y para la parte de lectura algo similar, que retornaba un tipo string obviamente con el tipo que le corresponde, y retornábamos pues el valor de la variable privada nombre, pero a través de sus métodos públicos de acceso, tanto de escritura como lectura. En este caso, como por ejemplo podría ser un public string, sería get nombre, porque estaríamos obteniendo el nombre, y simplemente aquí se ponía pues un return nombre, ¿cierto? Entonces, prácticamente los que vienen de Java sabrán que de esta manera tenemos que encapsular el código, tendríamos que encapsular pues los atributos de nuestra clase persona, de la información que hemos extraído. Sin embargo, aquí en C# es un poco más corto y podemos hacerlo de una manera mucho más elegante esa descripción. Claro que tendríamos que hacer pues para cada campo lo mismo, pero se extendería bastante el código. Aquí en C# lo podemos hacer de la siguiente manera. Simplemente aquí en cada atributo que hemos definido le agregamos lo siguiente: el get punto y coma, y simplemente el set y punto y coma, y ya está. Con lo cual de esta manera estamos definiendo pues, vamos a ver un momento, ahí está, estamos definiendo que esta variable privada, este atributo privado de la clase, internamente se define por el compilador de C# bajo el framework de .NET, que este get y set está creando internamente pues sus métodos de escritura y lectura para la variable que tengamos definida de forma privada, con lo cual estos dos se crean pero de forma pública para poder acceder aquí. Entonces con esto ya estamos accediendo pues a estamos ya accediendo al encapsulamiento del atributo. Entonces podemos hacer para cada uno eso, pero les voy a enseñar una forma más rápida. Claro que aquí lo hice de la forma lenta para explicarles paso a paso en qué consiste esto, pero para hacer esto podemos poner un prop. Fíjense, le dan tabular 2 veces y ya está. Le genera el tipo, aquí le ponía por ejemplo perdón, vamos a borrarlo. Digamos quería escribir yo apellido, ya no tenía que hacer todo esto como lo hice por partes y por partes, ¿no? Un prop, 2 veces tab, le dan, y aquí por ejemplo string, un tab, otro tab, aquí era apellido, listo, se dan cuenta. Digamos documento de identidad, le dan prop, 2 tab, un tipo string, 2 tab, y aquí documento identidad, con lo cual ya les generaba automáticamente esta parte. ¿Se dan cuenta? Estos pues vendrían a llamarse los snippets que podemos usar directamente, que ya trae incorporado nuestro Visual Studio. ¿Ok? Tengan en cuenta que esos son snippets de Visual Studio, no tiene nada que ver con el lenguaje de programación, más que simplemente que le dé el comportamiento que se necesita, pero quien lo implementa esos snippets es Visual Studio. ¿Ok? Entonces lo mismo vendría a ser pues para sexo. Entonces lo voy a hacer más rápido por acá, copiando y pegando nomás, de la siguiente manera. Ahí bueno, por aquí se copió una coma adicional. Bien, veamos, ahí está. No se copió, estaba poniendo la coma yo. Y bien, tenemos ahí, fíjense, de esta manera definimos pues que tenemos cada atributo que hemos abstraído del mundo real, lo hemos definido con sus clases privadas. A ver, vamos a ver. Ok, aquí hay un pequeño detalle. Yo le puse private, pero teníamos que crear sus métodos públicos, ¿cierto? Entonces, al momento de que le vamos a dar pues sus métodos, métodos de acceso, tanto de lectura y escritura, tengan en cuenta que tal como lo crea el snippet, para que lo pueda aplicar internamente esto, ya lo va a generar de forma pública. Entonces, una manera, como les estaba diciendo, es que ustedes saben aquí el public y por separado aquí arriba los private y sus métodos de escritura y de lectura. Otra forma vendría a ser que lo hagan directamente bajo el snippet que les ofrece pues Visual Studio, por lo cual tendrían que poner directamente public, con lo que ya le convierte automáticamente de la forma correcta pues estos snippets para poder trabajarlo, o perdón, estos getter y setter para poder trabajar y acceder directamente al comportamiento de la clase. Entonces,
Simplemente lo hacemos de esta manera, fíjense, todos con públicos cuando lo trabajamos así, pero si lo trabajamos por separado, que tengan mucho en cuenta, tienen que ser aquí arriba privado y aquí abajo sus métodos públicos, con lo que ya tendríamos realizado directamente el encapsulamiento. Y ahora, tal como pusimos pues aquí lo que son los get y los set, simplemente tendríamos que acceder a sus atributos, con lo cual ya esto se encarga automáticamente de encapsular la información pues dentro de la clase de una manera más elegante, por así decirlo, en la programación sobre C#. Entonces, para usar esto, tal como hemos usado en nuestra clase anteriormente, cPersona igual a new cPersona, y simplemente aquí le podríamos poner, por ejemplo, para asignar, que es la gran ventaja, fíjense qué es lo que me hace esto, cPersona igual, punto nombre igual, y aquí le voy a poner, por ejemplo, Kevin Arda. Ya está. cPersona punto apellido igual Arias Figueroa, y así sucesivamente para cada campo. Entonces vamos a ver por acá, no quiero trabajar demasiado, entonces lo voy a hacer más rápido esto. Listo, y aquí lo tenemos. Ten en cuenta que simplemente he pausado el video, ¿ok? Para hacerlo un poco más rápido y no hacerlo más largo esto. Entonces tengo aquí el apellido, tengo el documento de identidad, como pueden ver pues en este caso estoy poniendo datos ficticios, tengo el sexo, que para mi caso que sería masculino pues es true como lo he especificado, fecha de nacimiento, un new day, time con la fecha de nacimiento, estatura en metros, obviamente estatura en metros sería 1.70 o que vendría a ser 1.7, que vendría a ser lo mismo, ¿cierto? Porque está en metros. Peso en kilogramos 70, obviamente tengan en cuenta que la F es para indicar que son pues números flotantes, ¿cierto? Por lo cual acá no es necesario que defina la F, porque al ser entero ya lo convierte obviamente en un float, pero aquí sí necesito la F porque esto lo confunde con un tipo decimal, ¿cierto? Perdón, con un tipo doble, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Ya les expliqué esto pues en temas anteriores, por lo cual pueden revisar. Si lo borro simplemente va a salir error y va a indicar pues que no se puede convertir explícitamente el tipo. Vamos a ver aquí el tipo float, dice, ¿no es cierto? Por lo cual tengo que usar el sufijo F al final, de la siguiente manera, ¿ok? Mayúscula, minúscula, no hay problema. Entonces tengan mucho cuidado con eso, lo confunde con el tipo doble si no me equivoco. Entonces después tenemos el fecha de registro, el datetime.now para capturar la fecha del instante que está cargándose esta información, como la fecha de actualización, pero en este caso dice actualización, bueno, lo escribimos mal. Vamos a poner por aquí fecha actualización, listo, guardamos y lo ponemos por acá, ya está. Entonces de esta manera fíjense que es prácticamente como que definiría directamente los métodos, las propiedades públicas, pero en este caso bajo los getter y setter que nos especifica pues con C#, con lo cual estamos encapsulando la información. Como pueden ver aquí pues se define toda la información, y para poder imprimir esta información simplemente pues tendría que hacerlo directamente en un bucle. En este caso no en un bucle, sino acceder directamente a las propiedades de la clase para mostrarlo en pantalla. Con lo cual también lo voy a hacer rápidamente, creo que no tengo que explicar pues ya esta parte, por lo cual les muestro directamente el resultado. Pues como pueden ver, aquí simplemente estoy imprimiendo la información, con lo que yo simplemente ejecuto esto y verán pues que obviamente la información que he incorporado pues se muestra. Entonces un redline al final para que podamos detener por un instante la pantalla, o en este caso la consola, y pueda mostrar toda la información como pueden ver aquí, ¿ok? Bueno, el trato de información lo vamos a ver después, cómo podemos tratarlo. Pero muchos dirán, ¿pero para qué me sirve esto? O sea, podemos trabajarlo y nos permite al momento de encapsular la clase, ponerlo en atributos. Obviamente nos da mayor seguridad con los modificadores correspondientes para el acceso sobre dichos atributos dentro de la clase, así como también al separarlo pues la abstracción en la clase basado en la programación orientada a objetos, tenemos la posibilidad de tener el objeto, en este caso que esto de aquí al representar ya a una persona específica vendría a ser un objeto. Entonces al ser un objeto podemos cargarlo directamente en una lista. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, por ahora voy a comentarlo esto. A ver, no me acuerdo cómo poner los comentarios. Ahí está, le puse por aquí algo, ya bueno, tengo ahí, lo comento esta parte. Entonces por aquí lo que podemos hacer es lo siguiente: una lista, fíjense, list
control punto para importar pues, el using system collection generic, y fíjense que como tipo le puedo pasar cPersona. Le paso como tipo cPersona, le pongo lista cPersona, igual a new list de tipo cPersona. Listo, tengo esto, fíjense, y ahora esta información que he agregado sobre esa instancia que hice, yo simplemente puedo agregarlo a mi lista cPersona.add cPersona, entre paréntesis obviamente, y ya está. Se dan cuenta, de esa manera. Entonces, tal como lo he agregado aquí, yo podría definir otra vez, no sé, puede ser por aquí abajo un cPersona 2 podría ser, o aún mucho mejor y más factible creo para nuestro ejemplo, podría ser que esto de aquí pueda usar la misma variable pero con una nueva instancia. Ok, aquí es cPersona y al final un igual. Listo, fíjense, tengo declarado la variable, hago una instancia, cargo con toda la información que le corresponde a esa instancia, ya cargando directamente aquí lo que vendría a ser pues el objeto, que el objeto vendría a ser la representación directa de un objeto como tal dentro de nuestra abstracción que hicimos, en este caso del encapsulamiento cPersona. Entonces, toda esta información que tenemos como objeto lo cargamos a nuestra lista, por lo cual tendría que poner por aquí, por ejemplo, a ver, vamos a ver, lo voy a poner esto por aquí abajo el comentario, y esta lista lo voy a definir más arriba, aquí, ok, lista cPersona, de tipo cPersona, y esta es la lista. Y finalmente, tengo todo este objeto y lo agrego a mi lista, dicho objeto, ya está. Ahora, por aquí puedo trabajar con cPersona igual a new cPersona, o sea, me estoy haciendo otra instancia de mi clase encapsulada, con lo cual puedo asignarle otros datos. Puede ser Kevin Arnold 1, por ejemplo. Aquí puede ser Arias Figueroa 1. Aquí le cambiamos el último 7 por un 1, y así podrían cambiar el resto. Simplemente cambiamos esos tres datos para ver que realmente estamos diferenciando la información. Por lo cual yo le agregaría directamente lista cPersona.add cPersona, o sea, la nueva instancia con el nuevo objeto cargado. Y así fíjense que basado en el encapsulamiento y bajo un objeto ya directo en la clase abstraída, puedo tenerlo de esta manera cargado en una lista. Por lo cual yo podría recorrer esto en un for each, que tendría que recorrer al tipo cPersona, lo cual pues obviamente el uso del for each ya expliqué anteriormente, ¿cierto? Sobre item dentro de mi colección, que vendría a ser en este caso una lista, que es la lista cPersona. Fíjense la variable que tenemos definido aquí más arriba, ¿cierto? En lo cual ya cargamos dos objetos, y dentro de eso podríamos simplemente pues ir imprimiendo los valores que le corresponden. Control K, si no me equivoco es, ahí está. Y claro que no voy a recorrer un cPersona.nombre, sino sería aquí un item nombre, apellido nombre, y así para cada caso. Listo, ya está. Entonces cada iteración va a recorrer y va a representar, y al final de la iteración, simplemente para que lo pueda separar, le voy a agregar una línea más y le voy a poner simplemente el símbolo igual para que pueda diferenciar cada objeto. Y ya está. Con lo cual, vuelvo a repetir rápidamente, tengo la lista del tipo cPersona, que vendría a ser pues mi clase abstraída con el encapsulamiento ya incorporado. Tengo la variable cPersona, tengo una instancia de mi clase encapsulada, le asigno un objeto que vendría a ser pues los datos de la persona específica, le agrego a la lista que he definido ese objeto declarado con la información que le corresponde, creo otra instancia del encapsulamiento dentro de la misma, puedo usar la misma variable pero hacer otra instancia, y estamos trabajando pues con otra información, obviamente con otra instancia, tal como lo dije ya hace un momento. Entonces a esto también se le define otro objeto, en este caso Kevin Arnold 1, Arias Figueroa 1, o sea, se difiere con la información correspondiente a lo de aquí arriba, y también lo agrego a la lista, y esto yo podría ya recorrerlo en un bucle, en un for each por ejemplo, que recorra a la lista cPersona, y la lista cPersona obviamente va a recorrer y va a leer en cada iteración el tipo cPersona, por lo cual le pongo aquí cPersona sobre item, y aquí lo imprimo los valores para cada caso, y un separador y un real line para detener pues la consola, por lo cual le pongo ejecutar, y miren,
Aquí sale la primera información que vendría a representar pues el primer objeto que le hemos definido, y seguidamente el segundo objeto, que es Kevin Arnold 1, Arias Figueroa 1, y el DNI también, o el documento de identidad pues con un 1 al final, ¿cierto? Entonces de esta manera ya tendríamos, ya creo, entendiendo un poco mejor a qué nos referimos con la abstracción y el encapsulamiento, y en qué nos beneficiaría, ¿cierto?, para usarlo. Claro que esos son ejemplos básicos, realmente muy básicos, pero tengan en cuenta y tenganlo mucho en consideración, que esto es lo que vamos a usar en ejemplos posteriores que vamos a estar haciendo para ver un poco más avanzado pues los conceptos de la programación sobre C#, así como también les va a servir entender esos conceptos pues para aplicarlo prácticamente en cualquier lenguaje de programación. Bien, dicho esto pues finalizamos el tema de abstracción y encapsulamiento. Les invito a pasar por codide.com, pueden registrarse en la plataforma para que estén al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también puedan participar en el chat para comunicarse con otros usuarios y así intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.